No quiero que se pierdan esta entrevista. Solamente un intro de 30 segundos, menos. Por favor, mírala, compártela. Entre más compartes. Sabes que tienen obstruido a Russia Today en muchas plataformas. Pero mira y comparte esta entrevista, importantísima. América merece respeto. A pocas horas del inaudito intento de golpe de Estado en Bolivia, en el programa Conversando con Correa tenemos una entrevista exclusiva con Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien el 26 de junio del 2024 escribió una página gloriosa en la historia de nuestra América, porque gracias a su dignidad, serenidad, valentía y gracias a un pueblo movilizado, se pudo vencer al golpismo. Querido presidente, muchas gracias por el honor de esta entrevista. ¿Qué pasó en nuestra querida Bolivia el 26 de junio del 2024? Bueno, primero un gran saludo, Rafael. Es un gusto conversar contigo y desearte lo mejor, y un saludo también a todos los televidentes de tu programa. Bueno, el día 26 ha sido un día absolutamente atípico en nuestra Bolivia. Nosotros empezamos la jornada con el mismo ritmo de siempre. Teníamos varios eventos. Uno de ellos era el que teníamos a mediodía, el aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Nos apersonamos, por supuesto, siempre pegados a nuestras organizaciones sociales. Estuvimos con ellos y durante ese evento yo recibo un mensaje a través del equipo que tengo ahí en el acto, que el ministro de Defensa quería hablar urgentemente conmigo. Estamos hablando cerca de las 11:30, 12 menos cuarto de la mañana aproximadamente. Entonces, como yo estaba en pleno acto, ya tenía que hacer uso de la palabra, inclusive, no pude atender y le dije que el encargo que me daban es que había cosas raras que estaban pasando y que no podían comunicarse y que no contestaba el teléfono el comandante del ejército. Yo en ese momento quise llamarlo, pero no tengo el celular en mis manos en ese momento. Y como te decía, estaba en un acto y ya tenía que hacer uso de la palabra, así que simplemente hice un encargo que todos traten de comunicarse con él. Cuando concluir el acto, estuvimos ahí compartiendo con los compañeros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ya me bajé porque era la ciudad del Alto, estuve bajando a la ciudad. Ahí logré recibir información mucho más detallada sobre lo que estaba pasando. El ministro de Defensa me informaba de que trataba de comunicarse con el comandante del ejército, el general Zúñiga, y no recibía respuesta. Yo llamé inmediatamente para poder comunicarme con él. A mí tampoco me contestó, entonces hubo algo que estaba mal. En el interín, en el vehículo que me seguía en la caravana que siempre acostumbramos tener para trasladarme de un punto a otro punto, estaba nuestro vicepresidente. Entonces, a través de nuestros jefes de gabinete, hicimos el contacto con él para que pudiera acompañarnos en la Casa Grande a que yo le informe esto que estaba pasando. Había ya rumores de que una unidad motorizada en otro departamento, que no era la ciudad de La Paz, en la ciudad de Oruro, hacia el sur de La Paz, se estuviera movilizando con tanquetas y con equipos, ¿no? Equipos militares, por supuesto, efectivos también, y que no había ninguna orden para que se muevan ellos. Entonces, esos eran los movimientos que motivaron el tratar de conectarse con Zúñiga. El ministro de Defensa logró contactarse con él en una primera oportunidad, donde le dijo que él no sabía nada, que iba a averiguar de esos movimientos que acabo de mencionar, pero posteriormente volvió a llamar el ministro de Defensa, pero ya no había ninguna comunicación con él.
Como te decía, yo traté de contactarme con él, tampoco recibí ninguna comunicación, inclusive le mandé un mensaje para decirle que lo queremos contactar, nunca recibimos una respuesta por parte de él. Adicionalmente, ya aquí en Casa Grande, donde nos encontramos ahora, conversamos de este tema con el vicepresidente y en ese interín de ir tratando de conocer, estuvimos conversando también vía teléfono con el ministro de Defensa y en ese interín ya vemos nomás aquí entrando a Plaza Murillo, ¿no?, las tanquetas y posteriormente los efectivos militares tomando y cercando la Plaza Murillo, que es la plaza más importante que tenemos, porque aquí es el kilómetro cero, aquí está el Palacio de Gobierno, pero también está la Asamblea Legislativa Plurinacional que sesiona bien, muy cerquita acá. Entonces, es un lugar estratégico y eso fue lo que toman ellos, ¿no? Ellos toman en la Plaza Murillo y bueno, ahí vienen los desenlaces. Ahí empiezan a sacar a toda la gente que estaba dentro de la plaza, porque la plaza es utilizada como cualquier otra plaza. Entran los efectivos militares, empiezan a abandonar a las personas de la plaza y toman las esquinas y empiezan a poner las tanquetas, en fin, todo eso que se ha podido observar en los medios de comunicación. A partir de ahí, nosotros estábamos claros de que algo estaban ellos buscando con esto, que era un golpe de Estado. Nos comunicamos inmediatamente con todos los que pudimos, advirtiendo, informando de este tema, para que tomáramos todos los recaudos necesarios. Y por supuesto yo convoqué al ministro de Defensa acá. Había que tomar acciones rápidamente. En ese momento vimos que todo el gabinete estaba acá en Casa Grande, todo el gabinete, pero antes de reunirnos con ellos, cuando vimos que estaban empujando la puerta principal del Palacio de Gobierno con una tanqueta, nosotros reaccionamos y bajamos a enfrentar a quienes querían ingresar de esa manera al Palacio de Gobierno, que es simbólico porque ya nosotros no trabajamos ahí, es un lugar donde ya nadie trabaja, sino simplemente es muy simbólico, que tiene conexión con el edificio donde estamos ahora. Yo bajé para enfrentar y ahí estaba el general Zúñiga con los 3 comandantes de fuerza. Ahí yo les encaré de que estaban incumpliendo órdenes. Me bajé con el bastón de mando que tiene el presidente, que le da la categoría de capitán general. Yo le exigí que respetara ese mando y que replegara a todas las tropas militares que estaban en Plaza Murillo. Él se negó. Yo traté de convencerlo, él se negó. Hablé con los comandantes de fuerza que estaban ahí, la Armada Boliviana y la Fuerza Aérea, ¿no? Encontré recepción en este último comandante de la Fuerza Aérea, de lo que nosotros estábamos pidiendo, y ahí el general Zúñiga, que era comandante del ejército, se sale del Palacio de Gobierno conjuntamente Ariñez, que era el vicealmirante encargado del comando de la Armada Boliviana. A partir de ahí, nosotros ya tomamos la decisión, había que relevarlos, ¿no?, a todos ellos, porque lo importante de esto es entender también que día antes el general Zúñiga había hecho unas declaraciones a los medios de comunicación sin autorización alguna de nadie y lanza algunas declaraciones que por supuesto el gobierno nacional nunca compartía, pero peor,
ese tipo de declaraciones transgredía la constitución política del Estado. En nuestra constitución, Rafael, las Fuerzas Armadas no deliberan. Y por lo tanto, el entrometerse en temas políticos era claramente una flagrante falta a la constitución política del Estado. Y el día anterior, nosotros ya habíamos tomado la decisión de separarlo del comando del ejército al general Zúñiga por esas declaraciones. Yo instruí, porque estaba con una agenda bastante recargada el día martes, yo instruí al ministro de Defensa y a la ministra de la Presidencia de que tuvieran una reunión con él para hacerle entender nuestro punto de vista, lo que habíamos claramente acordado, decirle que él ya no iba a ir más como comandante del ejército y que por lo tanto había que sustituirlo. Y en esa charla inclusive me informaban después que la sostuvieron con el general Zúñiga, tanto la ministra de la Presidencia como el ministro de Defensa. Ahí me informaron de que toda la reunión se llevó muy cordialmente, que se despidieron también muy amigablemente entre el general Zúñiga, que ya sabía que tenía que irse del comando del ejército con nuestros dos ministros. Yo creo que ese ha sido uno de los elementos que detonó las actitudes, pero no creo particularmente que recién se haya empezado a planificar esto. Desde mi punto de vista, yo creo que ha habido una planificación mucho más anterior para poder lograr que se consolide ese golpe de Estado. Por lo tanto, con esa información seguramente ahí lo encaré yo al Zúñiga, como le decía, al general Zúñiga le dije que repliegue todas las fuerzas, se negó, e inmediatamente yo procedí al relevo de mando de los 3 comandantes que estaban ahí del ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea, que en realidad no estaban queriendo obedecer órdenes de su capitán general. De esta manera logramos consolidar una nueva comandancia de las 3 fuerzas, y a partir de eso el comandante del ejército públicamente instruyó el repliegue de las tropas, porque ocurrieron varias cosas que eran irregulares. Nadie había instruido el acuartelamiento de las tropas y nos encontramos ese día que había partido una instrucción del comandante del ejército para que pudieran replegarse a sus cuarteles las tropas, cuando nunca habíamos dado nosotros esa instrucción. No se contestaba el teléfono, se desobedecía órdenes y por lo tanto tomamos esa decisión. Y básicamente eso, más algo muy importante, Rafael. Inmediatamente nosotros, como te decía, informábamos por teléfono, comunicando con todos, con todas las organizaciones, con todos los que podíamos en ese momento, de la situación que estábamos atravesando en Bolivia. Hubo una gran movilización del pueblo boliviano. Aquí yo quiero reconocer esa rapidez con la que el pueblo boliviano, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, a la toma de la Plaza Murillo por los militares, se desplegaron y vinieron justamente aquí a rodear a los que nos estaban rodeando. Y hubo enfrentamientos, Rafael. Tenemos 14 heridos, con armas de fuego que se aplicaron ahí. El pueblo boliviano salió a las calles a defender la democracia y lo hizo muy rápidamente y se organizó muy rápidamente ahí en los puntos donde hubo enfrentamientos. También hay que agradecer a muchos presidentes que inmediatamente también se solidarizaron con nosotros como país y lanzaron sus comunicados solidarizándose con lo que estaba ocurriendo en Bolivia con ese golpe que estaba en marcha. También inclusive hubieron organismos internacionales y otros que se manifestaban sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Yo valoro muchísimo a todos ellos
porque sin duda alguna, sin ese apoyo, especialmente de ese pueblo boliviano que se movilizó, que se organizó y se movilizó, ahí la Central Obrera Boliviana, que es el ente matriz de los trabajadores, Rafael sacó inmediatamente un comunicado a toda su base, a todos sus afiliados, instruyendo huelga general indefinida con bloqueo de caminos para recuperar la democracia. Y el resto de las organizaciones no se quedaron atrás, también sacaron sendos pronunciamientos. En todo el país, Rafael, el pueblo boliviano empezó a movilizarse. Tomaron calles, plazas, inclusive tenemos videos donde muchas organizaciones, el pueblo fue a las puertas y hacia los cuarteles a tomar los cuarteles para evitar que salgan más militares que pudieran apoyar ese intento de golpe de Estado. Se mostró ahí un pueblo boliviano absolutamente comprometido con la democracia. Un pueblo boliviano que no estaba dispuesto a que volvamos otra vez a revivir la historia de los golpes de Estado que Bolivia durante los años 70 y 80 ha vivido y conocemos perfectamente, pero recientemente, el 2019, también lo habíamos vivido con nefastas consecuencias para el pueblo boliviano. No escatimó el pueblo para salir, defender no solo al gobierno, sino sobre todo la democracia, que creo yo que es un activo y es un patrimonio que tenemos todos y que estamos dispuestos a darlo todo para que se cumpla y que se siga manteniendo nuestro sistema democrático en nuestro país. Esos fueron los principales detalles, Rafael, de lo que nosotros hemos vivido desde aquí adentro, desde Casa Grande, donde también quiero reconocer a todos los ministros de Estado, hombres y mujeres de nuestro gabinete, estuvieron junto a nosotros, no se desprendieron de acá, nadie salió, nadie se escapó, todos estuvimos juntos para enfrentar más bien a ese golpe de Estado que estábamos teniendo ahí nomás al frente de Plaza Murillo. Bueno, querido presidente, no ha dado mucha información, no sé por dónde comenzar, pero bueno, una reflexión y pregunta en función de tu respuesta. El pueblo salió a enfrentar al ejército golpista, a los soldados golpistas, pero esos soldados, sobre todo de tropa, también son gente humilde. ¿Por qué se prestan para esto? Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana establece que si son órdenes ilegítimas, uno no las tiene que obedecer. ¿Por qué obedecen? ¿Por qué se van contra sus propios hermanos? ¿Por qué apoyan a estos oficiales golpistas que además, pues evidentemente mostraban su falta de compromiso con la democracia, incluso una gran precariedad intelectual? Bueno, parte de eso justamente, parte de lo que tú mencionas es justamente por qué no se consolidó ese golpe de Estado. Hubieron varias unidades del ejército que no se movieron. Es más, la Fuerza Aérea se mantuvo relativamente sin ningún movimiento, excepto el encuartelamiento que lo acataron, pero el resto no. Evidentemente estaban movilizando varios motorizados de varios lugares donde habían accedido, donde se habían mostrado de acuerdo con el golpe de Estado, pero sin duda alguna hubieron unidades que no respondieron o que al menos tardaron en responder, y esa tardanza fue la que justamente ocasionó el nerviosismo de la gente que estaba dando el golpe de Estado y la desincentivó. Asimismo, hay que recordar aquí un hecho fundamental también, Rafael: la policía boliviana. La policía boliviana, que había recibido, eso nos informaba el comandante de la policía, que luego vino aquí con nosotros, estuvo acá en Casa Grande, porque estuvo ahí con los militares golpistas que lo invitaron a que se uniera a esa aventura golpista. Y el comandante de la policía les dio una negativa clara e ingresó aquí a Casa Grande para informarme y ponerse a órdenes del presidente y del gobierno para poder hacer lo que sea necesario para proteger esta democracia que todos la hemos luchado. Eso es un hecho fundamental, ¿no?, para nosotros, que
la policía no haya reaccionado y evidentemente varias unidades, varias divisiones del ejército tampoco hicieron caso a esas instrucciones, porque claro, no había desde nuestro punto de vista ningún motivo para hacer semejante cosa en nuestro país. Y por lo tanto, el escenario del 2019, donde participó la policía, las Fuerzas Armadas, era un escenario totalmente diferente. Hoy teníamos un país que tenía absolutamente condiciones muy, muy diferentes a las que habíamos vivido antes. Es decir, no había varias de las condiciones que desde nuestro punto de vista podían utilizarse o ser necesarias para culminar esto. Pero evidentemente, varias unidades también, comandantes de unidades del ejército, de la Fuerza Aérea e inclusive de la Naval se negaron a llevar adelante esas instrucciones que, por supuesto, ahí estaba claro que no correspondían a un proceso que estábamos viviendo democrático en el país y especialmente de las circunstancias de las que estábamos saliendo, porque reciencito nomás hubo ese golpe de Estado aquí en Bolivia. Pero, presidente, el propio general Juan José Zúñiga tiene rasgos indígenas, rasgos muy tradicionales de Bolivia, la zona indígena. No creo que pertenezca a las élites. Tú sabes que las élites latinoamericanas, bolivianas, se creen blancas y con eso superiores al resto, se avergüenzan del mestizaje. ¿Cómo un tipo tal vez de extracto popular puede atentar contra un gobierno que trabaja por el bien común? ¿Cómo puede prestarse a eso? ¿Cómo puede caer en tales contradicciones? Bueno, eso es lo que demuestra, eso es lo que te decía, la precariedad intelectual, que con la fuerza de las armas va a inaugurar la democracia, decía. Que Bolivia estaba destrozado. Cuando que era Bolivia antes de la presidencia de Evo Morales y el gobierno donde tú participaste como brillante ministro de Economía y Finanzas, que decía que eran pandilleros, que los habían gobernado eran pandilleros, que se aferrados al poder, o sea que un mismo proyecto político prevalezca en las urnas es malo para esta gente, cuando es bueno, porque eso da estabilidad, hace que el país avance en una sola dirección, que hay un proyecto nacional. O sea, como un tipo que, insisto, no pertenece a las élites, se presta tanto. Esa es una gran interrogante, Rafael. Nosotros confiamos en él, en la dirección justamente del ejército, porque venía de familias mineras. Él viene de un distrito minero. Él mismo siempre lo mencionaba y su orgullo de proceder de la familia minera. Y por lo tanto nosotros sabemos que la mina en nuestro país siempre ha sido un sector muy sacrificado, el proletariado minero en nuestro país. Pero mira, circunstancias que desconocemos y que por supuesto están en investigación, va a esclarecer quizás en algún momento lo que tú justamente estás mencionando. Porque nunca existió, porque yo lo encaré ahí, como te decía, ahí en plena puerta del Palacio de Gobierno, y yo le decía, le pedía explicaciones por qué la desobediencia a las órdenes y por qué haber sacado militares y tanquetas ahí a la Plaza Murillo sin ninguna orden, sin ninguna instructiva. Y él no tenía ninguna respuesta que darme. Nosotros lo encaramos, le cuestionamos y no tenía una respuesta que nos pudiera satisfacer o que al menos hubiera pretendido poder aglutinar a todas las otras fuerzas para lograr su objetivo. Yo creo que esto se va a esclarecer sin duda alguna cuando ya tenemos más de 17 detenidos por este tema, Rafael, pero esto es solamente una parte de ellos, porque este es un golpe de Estado que no solamente lo perpetraron los militares. Está claro que hay participación de militares jubilados y también está claro que hay participación de personas civiles en el golpe de Estado. En la reunión que se lleva a cabo en el Estado Mayor allá, en la mañana del día de ayer, donde ya todos los golpistas toman la decisión de ejecutar este golpe el día de ayer, se encontraban en ese Estado Mayor jubilados del ejército y también personas civiles, que es lo que justamente se está investigando para poder esclarecer, porque no solamente es el tema de los militares, que evidentemente son los que dan la cara, son los que están ahí en el momento de efectuar el golpe de Estado, un golpe de Estado militar clásico además, sino que hay
gente del ejército jubilado, ¿verdad? Que nosotros hemos visto desde la época inclusive de nuestro anterior gobierno, que ha estado permanentemente con actos sediciosos, inclusive gran participación de estos en el golpe del 2019, los jubilados del ejército. Prepararon varios grupos irregulares que en nuestro gobierno los desmantelamos, fueron estos militares jubilados. Y por otra parte, adicionalmente a ello, la participación de civiles. Lo que quiere decir que esto no es solamente la ejecución y la mano militar detrás de un golpe de Estado. Hay civiles involucrados y por lo tanto, esa es la investigación completa que tenemos que hacer en nuestro país para entender exactamente dónde están los móviles, dónde se generó esas ideas y por lo tanto, no solamente a los ejecutores, sino también a los autores intelectuales de todo esto. Pero lo que tú mencionas, presidente, esa animadversión de al menos la alta oficialidad, de oficiales retirados de nuestras Fuerzas Armadas, me refiero a latinoamericanas, para con los gobiernos progresistas, pese a que ustedes han mejorado sueldos, salarios, equipamientos, condiciones de trabajo, como yo lo hice también en Ecuador, como lo han hecho muchos presidentes progresistas. Sin embargo, es evidente que existe una animadversión, es evidente que hay hostilidad. ¿De dónde viene aquello? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo se forman? ¿Por qué esa actitud? En el caso boliviano, nosotros hemos decidido hacerlo con muchas responsabilidades de investigación para hallar a los verdaderos culpables intelectuales, porque estos son solamente los que operan, como te digo. Estos operaron, pero alguien está detrás. Alguien es el que financia. Alguien es el que promete cosas. Alguien es el que está manejando los hilos y son los que nunca aparecen después de esto. Los que los dejan a ellos liberados a su suerte y son ellos los que han empezado a azuzar, a hablarles al oído, a hacerles creer muchas cosas y en fin, ellos toman muchas veces actitudes equivocadas en base a que alguien, como decimos aquí en Bolivia, les va calentando las orejas. Bueno, tú dijiste algo muy importante en tu primera respuesta, que tienes la certeza de que esto se preparó desde mucho antes. Eso significa que hay un esfuerzo concentrado, recurrente, para impedir que el gobierno de corte socialista o progresista de Luis Arce, Evo Morales, un gobierno de este estilo continúe al mando de Bolivia. Ya lo vimos en octubre de 2019, cuando se dio el golpe de Estado contra Evo Morales, ese sí sangriento, con matanzas, con maltrato de civiles, luego atentado a los derechos humanos, persecución a los miembros del gobierno, quema de casas, horrores, ¿no? En todo caso, Bolivia tiene una historia de inestabilidad política, lo sabemos, pero el 2006 que ganó Evo Morales, pues ha habido esa estabilidad, excepto octubre de 2019, que quisieron impedir la victoria del movimiento hacia el socialismo y del compañero Evo Morales. ¿Por qué? ¿Tú crees que hay algo detrás de ese intento de impedir un proyecto soberano, digno, progresista en nuestra querida Bolivia? Bueno, siempre los móviles de este tipo de cosas al final tienen que ver con un aspecto económico. Quizás es nuestro sesgo económico que tenemos, Rafael, pero siempre vemos que al final de esto, de todo este tipo de acciones políticas, al menos en la historia de nuestro país, siempre ha estado detrás algún recurso natural, algún interés económico que han tenido en su momento las oligarquías, las castas que gobernaron nuestro país o que ahora quieren apoderarse también. Y son intereses de corte nacional e internacional como todos los conocemos. La historia del Ecuador, la historia de Bolivia, todas son muy semejantes. Es la misma película con diferentes actores. Todos conocemos que siempre hay intereses internos y externos que están tras nuestros recursos naturales, tras algún interés económico en función de todo esto que se va haciendo ahí. Lo hemos visto en la década de los años 70, por ejemplo, en América Latina, el Plan Cóndor y todo ello. En fin, conocemos exactamente la historia y parece que quiere alguien que la historia se siga repitiendo, pero felizmente creo que nuestros pueblos han cambiado, Rafael.
Nuestros pueblos ahora no están dispuestos a aguantar ningún golpe de Estado, están dispuestos a dar inclusive la vida, pero que se mantenga su proceso democrático y que nos dejen vivir tranquilos y en esta democracia soberana que nosotros siempre lo hemos peleado. Y es más, a nuestro juicio, como vemos las cosas, luego del apoyo que hemos visto allá, no solamente el día de ayer, sino lo que hemos venido viendo durante todos estos años que me ha tocado manejar el Estado boliviano, hay un gran apoyo cuando el gobierno nacional arranca políticas soberanas como la industrialización de nuestros recursos naturales, como los procesos industrializadores que nuestro gobierno está empujando, como esos mejoramientos en la parte agropecuaria, en fin, tantas cosas que la gente está esperando, las obras que estamos haciendo y que lo hacemos de manera soberana sin pedir recursos al Fondo Monetario, y aplicar modelos económicos soberanos, nuestros, propios, hechos por nosotros mismos, para mejorar la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos. Nuestro modelo fundamentalmente es un modelo que se basa en la generación de excedentes a través de nuestros recursos naturales, para luego proceder a redistribuirlos y a iniciar ese proceso industrializador. Parece que en nuestro país hay gente que eso no le está gustando. Pero también hace poco la almirante Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que ha tenido una injerencia descarada en los últimos años en la región y es recibida por algunos presidentes de la región como jefe de Estado, cuando es un comandante militar o una comandante militar, dijo claramente que en el triángulo de litio, Argentina, Chile, Bolivia, está el 60% del litio, que es el material del futuro, y que es una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos tener control de esa región. ¿Tú crees que eso ha tenido algo que ver con estos intentos del 2019 y ahora 2024 de golpes de Estado? O el 2019, un golpe de Estado exitoso, aunque duró poco, luego vino tu arrasadora victoria. ¿O crees que Estados Unidos está detrás de esto? No solamente se refirió al litio, en nuestro caso se refirió a las tierras raras. En nuestro caso se refirió a que somos la reserva de agua dulce más grande y que somos en nuestro país. Entonces, hay muchos intereses, Rafael, hay muchos intereses, pero yo creo que responsablemente nosotros vamos a entrar a esa profunda investigación para encontrar no solamente a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales de este fallido golpe de Estado que hemos vivido el día de ayer en nuestro país. No te quiero importunar más, presidente, al día siguiente del golpe de Estado. Te agradezco muchísimo esta oportunidad. Solo te pido las 32 últimas preguntas. No, las dos últimas. Una en lo humano y otra para el futuro. En lo humano, ¿qué sentiste cuando viste las tanquetas con dinero del pueblo boliviano entrar a la Plaza Murillo, luego tratar de derrumbar la puerta del Palacio Quemado? Y ya en lo personal, somos de carne y hueso. La valentía no consiste en no sentir miedo, es humano, natural sentir miedo. La valentía consiste en controlarlo y cumplir con el deber a cualquier costo. Y esa imagen pasará a la historia. Cuando un presidente frente a las tanquetas y frente a un general golpista baja repleto de dignidad, repleto de serenidad a enfrentar a ese militar alzado en armas. ¿Qué sentías tú en lo humano, mi querido presidente? Bueno, cuando veía las tanquetas entrar, cuando veía a los uniformados ingresar y tomar la Plaza Murillo, pasaron por mi mente rápidamente en los años 1979, cuando yo participé también muy joven, en la resistencia al golpe de Natush Bush, el 1 de noviembre del año 1979, cuando con el pueblo por primera vez resistimos ahí un golpe de Estado, donde vimos por primera vez muy de cerca los tanques, las balas que salían de las armas de los militares dirigidos hacia el pueblo boliviano. También me recordó el golpe de Estado de 1980, donde también yo lo viví, el golpe tal vez uno de los más cruentos que vimos en nuestro país, de García Meza, donde lo matan ahí al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros grandes líderes que teníamos de la izquierda en nuestro país, que también lo pudimos observar porque ahí estuvo
no solamente el golpe de Estado, estuvo con estado de sitio, en fin, una serie de medidas propias de la dictadura de esos años. Y también me recordó, pese a que hay diferencias con el golpe del 2019, el golpe del 2019 tiene sus diferencias, porque en ese momento, cuando se produce el golpe de Estado, no entran tanquetas a la Plaza Murillo, no entran soldados a la Plaza Murillo. Primero se genera un vacío de poderes generado por la derecha para tomar el Estado, el control del gobierno y de las diferentes instancias de gobierno, pero no había una sola tanqueta. Pero evidentemente, posteriormente al golpe de Estado, cuando se consume el golpe de Estado, hay una gran movilización del pueblo boliviano que sale a defender. Se había ultrajado nuestra huipala, que es un símbolo nacional, y por lo tanto la gente sale y tenemos varios muertos. Todo eso que te estoy contando pasó por mi cabeza en milésimas de segundo. Por lo tanto, yo les decía a nuestros compañeros que estaban ahí con nosotros, estaba nuestro vicepresidente a mi lado, nuestra ministra de la Presidencia. A ellos les dije, hay que mantener la calma, empecemos a llamar por teléfono, denunciemos estos hechos, organicémonos en la resistencia que hay que darle a este golpe de Estado. Y eso es lo que hicimos. Como tú bien dices, hay que tener en estos momentos la cabeza fría. En estos momentos son los que más serenidad y tranquilidad se necesitan para no ofuscarse, para no tener reacciones netamente impulsivas. Y eso, evidentemente, hay que hacerlo con gran esfuerzo, Rafael, y nosotros tratamos siempre de controlar y de mantener nuestra serenidad en esos temas, tratar de encontrar la fórmula de salir. Lo habíamos diseñado ya habíamos pensado en ese momento hacer el cambio del mando militar, habíamos tomado también acciones de informar de lo que estaba pasando a nuestras organizaciones sociales, a diferentes estamentos del pueblo boliviano, para que estén informados, y por eso se ve la reacción. También tomamos la decisión de que se informe a nivel internacional lo que estaba pasando. En fin, todo eso hicimos en fracción de minutos. No sé cuánto ha durado ese tiempo, te soy sincero, porque en ese momento estuvimos enfrascados en tratar de informar, de comunicar a Bolivia y al mundo entero lo que estaba pasando. Y bueno, son realmente decisiones que uno tiene que tomar en fracción de segundos y con la presión que se tiene. Ya te imaginarás cómo sonaba el celular, cómo llegaban los mensajes en ese momento de todas y todos. Por lo tanto, ha sido momentos de mucha presión, han sido momentos de mucha angustia y desesperación, pero creemos nosotros que al final del día el resultado ha sido positivo, y queremos siempre agradecer al pueblo boliviano, que ha sido el actor más importante en esto. Sin esa movilización del pueblo boliviano, de esas organizaciones sociales que sacaban sendos comunicados, que instaban a las huelgas indefinidas con bloqueo de caminos, a una serie de medidas, a tomar cuarteles, en fin, una serie de medidas que ellos por iniciativa propia lo estaban haciendo, quizá la historia hubiese sido diferente, Rafael. Por supuesto, el pueblo boliviano, como siempre, es maravilloso, pero esa imagen de un presidente repleto de dignidad, repleto de serenidad, enfrentando a las tanquetas, enfrentando al golpismo, pasará a la historia, mi querido presidente. Yo sé que tú eres una persona muy humilde, pero eso pasará a la historia. Para terminar, para el futuro, ¿cómo evitar que esto vuelva a ocurrir en nuestra América? Es que parece increíble que en el siglo XXI esto ocurra en América Latina y en Sudamérica. Que un general manipule los recursos que le dio el pueblo, las armas que le dio el pueblo para defender al pueblo, para defender la soberanía, para tratar de derrocar un gobierno democrático, para tratar de liberar supuestos presos políticos que en verdad son golpistas, para tratar de volver a lo de siempre, a entregar a Bolivia ahí sí, las mafias, las élites que la han saqueado, que la han destruido a través de la historia, y que aquello cambió hace pocos años con la llegada del movimiento al socialismo. ¿Cómo evitar que esto vuelva a ocurrir en nuestra América? Esto es absolutamente inconcebible lo que pasa.
Los militares juran ante la constitución política del Estado respetarla. Y hay móviles que son apetitos, inclusive hasta personales en algunos casos, pero son ambiciones, Rafael, ambiciones económicas, ambiciones de poder. La ambición, lamentablemente, aquí juega en contra de la humanidad. Ese tipo de ambiciones, insanas, antiéticas, inmorales, son las que están conduciendo lamentablemente a este tipo de hechos. Hay un apetito voraz por el poder en algunos casos, que nosotros siempre vamos a repudiar. Y también hay apetitos voraces por temas económicos, por controlar ciertos recursos, por tener el control sobre ciertos materiales que hoy por hoy se convierten en estratégicos y que motivan a que haya alguien que incentive y que vaya, como te decía anteriormente, calentando las orejas de varios de ellos para que tomen este tipo de aventuras que felizmente en nuestro caso no han prosperado. Nosotros lamentamos, y es fundamentalmente atribuible a lo que nos deja el ya deteriorado y en decadencia sistema capitalista. El sistema capitalista es uno de los principales factores que motiva todo ello. El tratar de ganar, 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 el que ya la mercancía sea eso, todo se convierte en una mercancía y que ya nada tenga ni dignidad, ni patriotismo, ni principios, ni ideología para defender. Yo creo que va a tener que pasar mucho tiempo para que tengamos militares realmente comprometidos, no con un gobierno, sino con su pueblo, de que los respeten, de que sean parte de, porque ellos vienen, los militares, como tú bien lo decías, vienen del pueblo. Muchos de ellos vienen de cunas humildes inclusive. Pero lamentablemente, en el camino se olvidan de dónde vienen y promueven acciones que van a beneficiar a otro tipo de sectores económicos que no les son familiares a ellos. Muchas gracias, querido presidente. Muchas gracias por esta primicia. Muchas gracias por tu amistad. Tú y tu pueblo muchas gracias a ti, Mario. son un ejemplo de orgullo para nuestra América. Ayaya, Bolivia. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y también a Rusia Today. Acuérdense que necesitamos la libertad de los pueblos. Suscríbanse a Hechos Ecuador Noticias. El canal de la información.